Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar, pero enfocándonos en lo que es el proceso legal que la acompaña. Debemos tener claro en primer lugar que la violencia puede ser contra mujeres, hombres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes. En la violencia intrafamiliar no hay distinción de sexo ni edad. Vamos a desglosar los distintos pasos y habrá lectura ilustrativa basada en una situación real. Hoy evitaré hablar en profundidad sobre lo relativo a los niños, haciendo solo mención a los posibles pasos que se darán ante este tipo de denuncias. Esto es, por ejemplo, los informes que se podrían solicitar. Especificaré que en otras oportunidades les hablaré sobre ello y se podrán revisar los resultados de los distintos estudios para que se pueda tener una idea de lo que se investiga. Veremos la descripción breve de la ley BIF, los pasos a seguir y luego de que escuchen las actas relacionadas a las distintas audiencias, se les dará el espacio para conversar sobre lo escuchado. Entonces, el título 1 de la violencia intrafamiliar, artículo primero, dice: se entenderá por acto de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte a la salud física o psíquica de quien, aun siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad del ascendiente, cónyuge o conviviente, o siendo menor de edad o discapacitado, tengas a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral, consanguíneo, hasta el 4º grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo el mismo techo. El que incurra en estos actos, aun cuando no conviva en el grupo familiar, será sancionado en la forma que establece el artículo 4 de esta ley. Se comprenden dentro de estos actos y se registrarán por las normas de esta ley las faltas contempladas en los números 4 y 5 del artículo 494 del Código Penal, si se reúne cualquiera de los elementos señalados en el inciso precedente. La idea de esta exposición es que todos puedan introducirse en la realidad que muchas veces se desconoce y que por lo mismo asusta a quienes quieren hacer algo al momento de identificar que están siendo agredidos o que los derechos de sus hijos están siendo vulnerados. Respecto a lo relacionado a la vulneración de los niños y adolescentes, lo vamos a profundizar en una siguiente charla como anteriormente les había explicado. Entonces, lo primero que se debe hacer es entablar la denuncia. Esto se puede hacer en la PDI, en Carabineros, que lamentablemente no está recomendado, puesto que no están especialmente capacitados para tratar este tipo de temáticas, o directamente en el juzgado de familia correspondiente a la jurisdicción de la víctima. Esta última opción es la más recomendada, puesto que es también la más expedita. Posterior a esto, el juzgado dictará automáticamente una medida cautelar al momento de ingresar la denuncia. Esto significa que él o la agresora no podrá acercarse a la víctima a menos de 100 metros, ya sea en su hogar, lugar de trabajo, de estudios o los lugares que frecuente regularmente. Para estos efectos se enviará notificación de lo dispuesto a la denunciante y a Carabineros, quienes deberán hacer acuso de recibo y realizar visitas periódicas a la residencia de la denunciante, que aparezca en la notificación para asegurar el resguardo de la víctima. Se lo notificará a través de juzgados, a través de juzgados de la forma solicitada al posible agresor, aún no siendo juzgado, pero en este caso se presume culpable el agresor por la seguridad de la víctima. Se le notificará entonces sobre la medida y posteriormente a ambas partes se le informará la fecha de audiencia preparatoria donde deberán presentarse auspiciados por un abogado, los que deberán notificar su participación al juzgado y esperar la aprobación de este. Entonces, ya sea particular o no el abogado, por ejemplo, el CERNAMEG es una institución que puede ayudar a las mujeres. Una vez notificada la contraparte, se traba la litis y esto significa que se da por iniciada la demanda como tal. Deja de ser solo una denuncia y pasa a ser demanda. Una vez notificado el agresor, podrá contestar a la denuncia, a la demanda en este caso entonces, hasta 5 días antes de la fecha de audiencia. En este punto vamos a hacer un pequeño alto y vamos a profundizar sobre temas que lamentablemente pasan en nuestro país y que deben tener presente. Vivimos en una sociedad muy prejuiciosa y discriminatoria, que no solo mira hacia abajo en menos, sino que al contrario en instituciones gubernamentales miran mal
a las personas en más. Esto significa de un nivel medio socioeconómico hacia arriba, por considerar que no necesitan ayuda del Estado porque estas instituciones son gratuitas. Hago mención especial respecto a esto porque puede resultar una revictimización para el denunciante. Hay que ir preparado también para tener que contar las experiencias traumáticas en más de una ocasión, puesto que no hay un sistema en línea que permita a las distintas ramas investigativas que harán los peritajes forenses leer las causas, lo que significa que serán interrogadas en cada instancia a la que sean derivados. Ahora bien, vamos a leer un texto del extracto, es un extracto de la denuncia por BIF, lo que conlleva a la interpretación de ello y posteriormente a la contestación y extracto de audiencia preparatoria del juicio, obviando obviamente los nombres relativos a ellos. Relación de los hechos que el día de hoy a las 14:30 horas se presenta en el servicio de guardia entrevistando a 35 años, casada, labores de casa, medios. Se describe por completo las características de quien denuncia y dice de cuya relación de matrimonio nació un hijo de 10 años de edad, manteniendo probablemente problemas de violencia intrafamiliar desde hace 10 años a la fecha debido al consumo de alcohol por parte del cónyuge, que el día de hoy a las 14 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en el domicilio familiar del sector de la comuna de La Unión, su cónyuge la llamó por vía telefónica, procediendo a insultarla con palabras groseras, menoscabándola en su condición de mujer y madre, manifestándole que él había solicitado el cuidado personal de su hijo y de igual manera diciéndole que ella se encontraba incapacitada mentalmente para estar a cargo de su hijo, motivo por el cual concurrió a Carabineros y denunció lo ocurrido. Medidas: la víctima solicita a este tribunal de familia le otorgue una medida de protección o alejamiento en contra del denunciado, tal vez que teme por su integridad física y la de su grupo familiar. Bueno, en este caso debemos saber que la denuncia se hizo en Carabineros y esto implica que ellos deben hacer una serie de preguntas respecto a la ingesta de drogas, alcohol, por ejemplo, por parte del denunciado. Como podrán haber notado, en relación a la redacción de esta denuncia, la persona a cargo de redactarla no supo qué preguntas hacer, cuáles eran las preguntas correspondientes para conseguir la mayor información posible, lo que convirtió la denuncia en algo vaga y que podría no tener buenos resultados en un tribunal. Entonces, preguntas al respecto, vamos a dar el espacio al finalizar la charla. Vamos de todas maneras a hacer una pausa, dejar por ahora hasta aquí, vamos a recibir las preguntas entonces y vamos a continuar luego de la pausa que les comenté. Muchas gracias.